Desde el 29 de septiembre se celebraron los santos arcángeles San Miguel, San Rafael. San Miguel, quien como Dios, San Rafael, el médico de Dios, fortaleza de Dios, San Gabriel Arcángel. Y ayer celebramos también los santos ángeles, ¿no? El ángel custodio, el 1 de octubre, Santa Teresita de Lexio. Y próximamente estaremos para celebrar a San Francisco de Asís y Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Ávila. Es inicio de octubre y finales de septiembre, un mes increíblemente hermoso, sobre todo a nivel religioso, espiritual, ¿no? Son de los santos más hermosos, más bellos, con carismas muy bonitos en la Iglesia Católica, de mucha oración, ¿no? Ya estaremos platicando aquí algunas cosas. Me impactó mucho esta imagen, ¿no?, que ven ahí en pantalla de a Santa Teresa de Jesús, que la está tomando ahí los ángeles, ¿no? Esta es la típica. ¿Cuántos actos heroicos de caridad se pueden hacer a lo largo del día en las ocupaciones más modestas de cada jornada, ¿no? Es la patrona de los misioneros. Ella hizo muchísimas misiones a través de la oración, ¿no?, sin salir de casa. Así es que no hay que comendarnos a ella, ¿no?, en esta época pandémica y de muchas otras atrocidades que no podemos salir, ¿no? También la Madre Teresa de Calcuta también se recuerda en octubre, precisamente por su fundación, ¿no? Increíble, es muy bello el mes de octubre en muchos sentidos. Así es que estaremos aquí. Esta canción se las recomiendo. Vuelan los ángeles de Wonderbello, como escuchamos, de Honduras, él. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra lección divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Permite también, ilumina mi mente, todos mis sentidos, mi corazón, Señor, para podamos comprender y para que tu palabra encuentre tierra fértil, ¿no? Hoy estamos de manteles largos. Esta semana estuvimos de manteles largos. Vamos a leer lo que son las lecturas del domingo 27 del tiempo ordinario del ciclo B, ¿no? Vamos a ponernos en presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, así como de María Santísima, de nuestra Madre, ¿no?, la Virgen María, para que ellos iluminen este momento de oración, esta jornada de oración, y comencemos con la mejor actitud, ¿no?, con una muy buena actitud nuestro día, que bueno, no hay mejor actitud que la oración. No hay mejor actitud que la oración, una actitud orante, ¿no?, para comenzar el día, recargar las pilas y bueno, tener fuerza durante toda la jornada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana nunca, ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consuelo, Espíritu de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieres y quiero cuando quieras. Amén. Y bueno, pues empezando esta oración nos hemos puesto en manos y en presencia de la Virgen Santísima. Recuerden que fueron las festividades tanto de los arcángeles, del ángel custodio, y bueno, vamos a orar esta les recomiendo incluso, ¿no? Esto es tomado, les había comentado en un programa, esto es publicado por Su Santidad el León XIII, el 16 de abril de 1977, ¿no? El exorcismo contra Satanás y los ángeles. Es una oración que usted puede encontrar, ¿no?, en cualquier librería católica. Y también un buen sacramental, un sacramental que en verdad funciona mucho, es rociar de agua bendita el lugar, ¿no?, de vez en cuando el lugar donde uno está orando. Y San Miguel Arcángel, que son entes espirituales, son los que nos asisten, ¿no? Esta canción precisamente habla de cuando es la Eucaristía, en el momento de la Eucaristía se llena todo eso de ángeles, ¿no? Porque también baja y desciende Dios mismo. Habíamos hablado de que el principal ángel, el mando supremo de este ejército, porque en verdad es un ejército celestial, es Jesús mismo, ¿no? Y esta oración es precisamente una de las más fuertes, así como el Santo Rosario, lo estamos preparando, ¿no? Vamos a preparar un rosario bien lindo para ustedes, sobre todo para los enfermos, ¿no? Y a mí en particular, digo, hay muchas formas de rezar el rosario, hay una muy tradicional, ¿no? En sí es norma, es como una guía, pero hay algunas modificaciones que se han hecho, ¿no?, con unas reflexiones muy lindas, y en particular a mí me encanta, así es que se los voy a compartir. Pero esta oración es muy, muy fuerte, ¿no? Es para San Miguel Arcángel. Fue publicado con licencia de Ordinario de París, ¿no? Y dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio y perversidad. Que Dios le reprima son nuestras humildes súplicas, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que el Señor te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura de nuestras, vamos a hacer la lectura del domingo, de este domingo. La primera lectura es la lectura del libro del Génesis. Dice el Señor, antes de empezar, vamos a ponernos cómodos ahí en nuestra casa, en nuestro lugar de oración. Recuerden poner sus plumas, tener su misal, tener su cirio encendido, tener su cruz y su silla, ¿no?, frente a una mesita puede ser, ¿no?, la mesita de centro en la sala si están solos,
o en su habitación, este espacio que ustedes ya hayan adaptado y puesto como casa de oración, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar inicio. Lectura del libro de Génesis. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él y que le ayude. Entonces el Señor modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio donde con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se la presentó al hombre. El hombre dijo: este sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme el Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días, todos, que el Señor nos bendiga todos los días. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al gula de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús le dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés ese precepto al principio de la creación. Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Todos, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, estas son las lecturas de este día que nos habla precisamente del matrimonio. Hoy que estamos a vísperas, a unas horas
de que se haga esta marcha, supermarcha, ¿no? En pro de la vida y de la dignidad de la mujer, ¿no? Hay algunas cosas que se le han criticado a la Biblia por cuestiones de que eran un poco machistas del patriarcado, ¿no? Y que favorecen principalmente al hombre, ¿no? Sin embargo, Jesús vino a darle plenitud, ¿no? A todo lo que es la iglesia, a todo lo que es la religión. Vamos a tomar nuestro tríptico. Ya saben que si quieren el tríptico lo pueden pedir a través del WhatsApp. Es el tríptico de la Lectio Divina a través del 55 45 78 91 82. Y dice, vamos a ver hoy esta parte de Jesús verdad, ¿no? ¿Qué dice la palabra por sí misma? La actitud, recuerden, es de recogimiento, de silencio, externo, interno. Tengo que ponerme exterior e interiormente. Ya hemos invocado al Espíritu Santo que nos ilumine. Si tienen su cirio, pueden encenderlo desde ya, desde que iniciamos la oración, desde que nos disponemos, desde que ponen este audio, este podcast, video, ¿no? Como lo estén escuchando, dependiendo en la plataforma que lo escuchen. Y bueno, dice, tener entre mis manos, vamos a tener entre nuestras manos esta hoja, ¿no? O la Biblia o el misal. Si Dios me habla hoy como a María, la madre, la esposa, sentirme pobre. También voy a leer y releer este texto, retomar un verso después de otro. Voy a prestar atención a cada palabra, a las personas, a las acciones, a las imágenes, al ambiente. Tengo que revisar el contexto, los paralelos, los comentarios y las resonancias, ¿no? ¿Qué es lo que había en aquel entonces? ¿Cuál era el contexto de Jesús, ¿no? En aquel entonces la mujer no era valorada ni por los fariseos, ni por los hebreos, ¿no? Los niños tampoco. Solamente los hombres tenían dignidad, ¿no? Podían asistir incluso a las celebraciones, a la sinagoga. Las mujeres se quedaban hasta atrás, ¿no? Los hombres tenían un lugar privilegiado. Vamos a estudiar a San Marcos el día de hoy, vamos a orar con San Marcos. Y como es costumbre, dice, en aquel tiempo, ¿no? Nos platica San Marcos, en aquel tiempo se acercaron unos fariseos que eran como los sacerdotes, ¿no? Fariseos, se escucha falsos, ¿no? Se escucharon unos fariseos, ¿no? Y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba, ¿no? Siempre llegaban con doble intención, no eran honestos en sus preguntas, ¿no? A excepción de algunos, a la gente del pueblo que le decían, maestro, dinos, explícanos, ¿no? Como para querer saber más, o sea, si no entendemos qué es lo que nos dices, a ver, platícanos, ¿no? Esa actitud humilde de Jesús, no entiendo, dime más, platícame más, ¿cómo es esto, no? Esa es una actitud humilde, eso es una actitud de, en verdad, una pregunta honesta, ¿no? Pero los fariseos, creyendo que eran los dueños y señores de todo el conocimiento, ¿no? Se acercaban a Jesús para ponerlo a prueba. Y se le decían, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? ¿No? En aquel entonces estaba aprobado, como lo menciona aquí la Biblia, como lo menciona esta lectura de Marcos, estaba aprobado que se divorciaran, ¿no? Él le replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Moisés era quien dio las leyes, ¿no? La tabla de la ley, los 10 mandamientos, después de tener una manifestación con Dios, con el que soy, ¿no? Yo soy el que soy, con la zarza ardiente. Una manifestación mística, era un hombre de oración, fue quien liberó a su pueblo de los egipcios, no era cualquier cosa Moisés, ¿no? Era un hombre quien abrió el mar, ¿no? En dos para que pasaran, ¿no? Hay algunas cosas que también hablaremos de eso. Se dice que esperó a que hubiera marea baja para poder bajar con todo su pueblo, ¿no? Que la grandeza fue la inteligencia y el cálculo matemático que tuvo Moisés para poder aprovechar todos esos fenómenos naturales, ¿no? Contestaron ellos, Moisés permitió divorciarse dándole a una mujer un acta de repudio, ¿no? Aquí entran muchas cosas
¿no? Porque también nos confrontamos. ¿Por qué darle a la mujer un acta de repudio, ¿no? Yo me divorcio de ti, pero te repudio. A lo mejor el que falló fue el hombre, ¿no? Aquí no se especifica, aquí se da por sentado que la mujer es la que falla, la mujer es la que tiene los errores, ¿no? Y actualmente ha cambiado eso, ¿no? Muchas veces se ha visto que los hombres son los que fallan, los hombres son los infieles y muchas otras errores, ¿no? Hemos visto cuestiones actualmente de violencia intrafamiliar, ¿no? Sin embargo, solo a la mujer que ha sido estigmatizada. Desde ese momento, desde esa época, se estigmatizaba a la mujer con un acta de repudio, ¿no? Es permitido, pero hay que repudiarlas. Aquí, ahorita vamos a pasar con nuestra realidad. Muchas mujeres divorciadas tienen ese estigma, ¿no? Son repudiadas. El hombre es más fácil que haga su vida, ¿no? El hombre siempre es el pobrecito, el bonito a veces, después de un matrimonio, ¿no? Pero la mujer es repudiada incluso. Es el machismo, es la herencia del patriarcado, ¿no? Y Jesús, ¿qué dice ante eso, no? Jesús les dijo, por vuestra terquedad, no porque sean buenitos, sino porque son tercos, ¿no? Dejó escrito Moisés este precepto, ¿no? O sea, porque dice, no hay de otra, ¿no? Son cabeza dura, son corazón duro, ¿no? Y dejó dicho eso. Al principio, dice, sin embargo, al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de por vida, ¿no? Serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Ni hombre ni mujer, ¿no? En aquel entonces. Esto es bien importante, la postura de Jesús, ¿no? Jesús no aprueba el divorcio. Jesús dice al contrario, deberían de unirse más, ¿no? Deberían de estar juntos. Algo que es bien importante en este sentido, ¿no? Y dice, se divorcian, se separan porque no entienden, son mala cabeza, son mal corazón, ¿no? Y eso del repudio a la mujer, pues como que no le queda de otra, ¿no? Así son ustedes, pero Dios no es así. Y dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Y también diría que no lo separe la mujer, ¿no? Habla hombre de la humanidad, ningún hombre o mujer puede separar lo que Dios ha unido, ¿no? Sobre todo aquí, este es el principio, este es lo básico de lo que es el matrimonio, ¿no? Esta es la cláusula matrimonial, son las bases bíblicas del matrimonio. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio, ¿no? Es corazones divididos. Jesús habla en otros momentos, estas resonancias, estos paralelos, habla de los corazones divididos, ¿no? Cuando amamos somos uno con esa persona, nos unimos tanto espiritualmente. No podemos, la gente que ama a una persona sabe que la ama en cuerpo y alma, espíritu y corazón, con toda la mente, con todo el corazón y con todo el cuerpo, ¿no? Pero cuando estamos con uno y con otro, por eso los corazones infieles, no podemos amar a nadie, ¿no? Se divide el corazón, se divide la mente, son medios esquizofrénicos por ahí, ¿no? Digo yo, y más adelante también le habla a la adúltera, ¿no? Dice, ¿cuál es tu marido? Ese no es tu marido, has estado con muchos hombres, ¿no? Así hay hombres que han estado con muchas mujeres, pero ¿cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es su esposa? Y cuando habla Jesús de cuál es tu esposa, es con cuál te uniste en cuerpo y alma, ¿no? Con cuál persona, con cuál hombre, con cuál mujer se unieron en cuerpo y alma, ¿no? A esa es a la que le debes respeto, a ese es al que le debes respeto, ¿no? Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio, ¿no? Ya la iglesia, ya en cuestiones prácticas, sabrán que solamente se puede casar una
una persona, una vez más, cuando enviudece, ¿no? Y hay personas que se casan, enviudan y no se vuelven a juntar, ¿no? Porque se entregaron a una sola persona. Decía Agustín Lara, precisamente cuando le hizo esta canción a Pepe Mujica, cuando fue su ordenación sacerdotal, decía: solamente una vez entrega el alma, ¿no? Solamente una vez, con total resignación, ¿no? Una canción hermosa que habla precisamente de esta consagración espiritual a Dios, ¿no? Con religiosos. Es la historia de esa canción hermosísima, ¿no? Un hombre, la contradicción de este hombre que hacía canciones en los burdeles, ¿no? Y con historias de mujeres de dudosa reputación, así le llamaban, ¿no? Sin embargo, hizo esta extraordinaria canción para una ocasión especial, como una consagración religiosa sacerdotal, ¿no? Pepe Mujica. Les estaré platicando, yo pecador, de este libro. Se unirán a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y esto aplica para todas las actividades, para toda nuestra vida. Lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Para todo aplica esta máxima, esta sentencia, pudiéramos decir, estas palabras de Dios, para todo lo que hacemos, para todo lo que Dios nos da, que no lo separe el hombre, que no lo destruya el hombre, ¿no? Incluso aplica para todas aquellas personas que son fundadoras, ¿no? Estamos hablando de San Francisco de Asís, estamos en contexto de lo que es las fiestas de los arcángeles, de los ángeles, ¿no? De Santa Teresita de Jesús y Santa Teresa de Ávila, que fue fundadora también. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Este hombre gran reformador de la iglesia. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. O sea, el hombre comete adulterio, falla contra la mujer. Si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio, ¿no? Esto, es un error que lo maneja así Jesús, ¿no? Están poniéndolos y dice: le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Imagínense, regañones: no, aléjense de aquí, ¿no? Y él les dice, Jesús se enoja con ellos también y les dice: dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué me van a alejar a los chicos, no? ¿Por qué? No se los impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Ya saben que cuando Jesús imponía las manos les daba bendiciones, ¿no? Les daba besos. Era muy cariñoso Jesús. Los niños eran también como las mujeres, casi era más importante una vaca, un burro, que un niño y una mujer, ¿no? Jesús los dignifica y bueno, como buenos hebreos, como buenos israelíes, los judíos tenían sus errorzotes, ¿no? Y decían: alejen a los niños, que no molesten a los maestros, ¿no? Que no molesten al maestro, que no molesten al Dios, ¿no? A Jesús. Y él les dice: dejad que se acerquen a mí, dejad que los niños se acerquen a mí. Y plantea la condición espiritual y de corazón con la que nos tenemos que alejar, con la que nos tenemos que acercar a Jesús, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Los que son como ellos, de ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos, ¿no? A veces nos acercamos a la religión, a Dios, a la iglesia, a los sacerdotes, a la oración, como esos fariseos, ¿no? Hoy Jesús nos enseña esas dos actitudes. Con doble intención nos acercamos o nos acercamos como niños, creyendo en que Jesús es lo máximo, ¿no? Es una actitud sincera, una actitud sin prejuicios, una actitud juguetona, inocente, ¿no?
Y cuando estamos como fariseos vamos ahí así como con con muchas dudas, muy perpicaz, ¿no? Somos muy perpicaces, perdón, la dislexia. Y vamos ahí, ¿no? Y vamos así como viendo a ver si es cierto lo que dice el maestro, ¿no? Siempre vamos a, ¿será cierto lo que dicen? ¿Será cierto lo que dice el sacerdote? Siempre vamos dudando, ¿no? Siempre vamos poniendo en duda y en jaque las cosas del Señor, ¿no? Estas son las actitudes que hoy vemos con lo que es la Lectio Divina. Vamos a ver qué nos dice. Ahora, ¿qué me dice a mí Jesús en esta parte de la meditación, Jesús Camino? Vamos a profundizar nuevamente el texto, interiorizándolo, pero aplicando a nosotros, ¿no? Aplicándolo a nosotros. Ya les he... Ahora, ¿qué nos dice a nosotros, Marcos, en este tiempo? Este 3 de octubre de 2021 a las 8 de la mañana con 15 minutos. ¿Qué nos dice Marcos? Vamos a reflexionar, a rumiar las palabras más significativas, lo que nos llegue a nosotros en cada momento. Vamos a recomponer el texto, vamos a ponernos en cada una de estos roles, ¿no? Vamos a ver si somos los fariseos, los niños, ¿no? Si somos esas mujeres, si somos esos hombres que se están divorciando, ¿no? Separando. ¿De qué nos estamos separando? Otra frase, otra semejanza que hace la iglesia con respecto a esto es la iglesia como esposa. Nosotros nos unimos a la iglesia, nuestra alma se une como esposos, ¿no? Y a veces nos separamos a través de cada cosa y hay que ver qué es lo que hace que nos separemos de Jesús, ¿no? Si nosotros, nuestra actitud, si alguien más, hay que ver todas esas cosas. Hay que encontrar la alegre noticia para nosotros hoy. El Señor nos habla hoy. Hay que identificarnos con el Maestro, ¿no? ¿Con quién nos identificamos hoy? Hoy Marcos nos platica. Hoy vamos a pensar que se acercan unos fariseos a nosotros. Vamos a ponernos en el lugar de Jesús. Dice, identificarnos con el Maestro. Y nos ponen a prueba. Esto es muy típico y sobre todo esta reflexión es muy de Semana Santa, ¿no? Cuando nos ponen a prueba, hay gente que nos ponen a prueba en nuestra fe, que se burlan de nosotros por hacer este tipo de reflexiones o de oraciones, por llevar una vida con Dios. Nos ponen a prueba y a veces nos cargan la mano, ¿no? Y son, pero tremendos. Se ha sabido, ahora que estamos próximos y que también celebramos al Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? El 23 de septiembre lo celebramos, ¿no? Este santo estigmatizado. ¿Cuántas pruebas no le pusieron al Padre Pío, a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Muchísimas pruebas, le ponían hasta micrófonos, ¿no? Y mandan comitivas el Vaticano para ver si eso no es santo verdaderamente, ¿no? Le ponían micrófonos para ver su virtud y probarlo en su virtud, ¿no? Hay que ver quién nos pones a prueba, con qué intenciones se nos acercan, o nosotros vamos y probamos a los otros, nos prestamos para hacer este tipo de pruebas. Ay, se cree el santito, ¿no? Vamos a cargarle la mano, así dicen algunos, ¿no? Así hacen algunos, así actuamos a veces, ¿no? Y a veces el demonio también nos usa, ¿no? Hablando de demonios y de ángeles, también nos usa para hacer este tipo de cosas. Y le preguntan, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? ¿No? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Jesús no niega la realidad. Dice, sí, hay divorcios, pero no debería de ser. No debería de ser. ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse, ¿no? Moisés dijo, dándole a la mujer un acta de repudio, ¿no? ¿Cuántas veces nos han repudiado? Aquí yo sí me cuestiono, yo sí le pregunto, se vale cuestionarnos, ¿no? Yo cuando leo esto, digo, ay Señor, digo, ¿por qué siempre la mujer es la que sale perdiendo en la Biblia, ¿no? Y esto lo han dicho muchos, ¿por qué las mujeres siempre salen perdiendo, ¿no? Cuando a veces también los hombres, ¿no? Son los que fallan tanto. Aquí no era parejo, aquí no era... Se repudiaron mutuamente. Él repudió a su mujer y ella repudió a su hombre, ¿no? Hay muchos divorcios que se ha sabido que se repudian, ¿no? Que ya no se toleran, que ya no se permiten
lo que es esta unión, incluso física, sexual, ¿no? Y muchos divorcios es por eso, te repudio, ¿no? Te odio, te aborrezco, te vomito, ¿no? He escuchado muchos comentarios de ese nivel, ¿no? Me das asco, cuántas veces, ¿no? En los divorcios, cuando están pasando por los divorcios y hay una infidelidad, me das asco, ¿no? ¿No? Ese tipo de comentarios, ¿no? O les damos asco, ¿no? ¿Cuántas veces? Y esta actitud también es no nada más aplicada al divorcio, ¿no? Yo estaba hablando de cuántas veces nos separamos de Dios por este tipo de situaciones, ¿no? Y cuántas veces se expresan de esta forma. Nos expresamos de esta forma. Te repudio, me repudias, ¿no? Algo que está planteando nuevamente la Iglesia en estos momentos de ayudar a las mujeres es no repudiarlas, ¿no? Ahora que estamos viviendo esto del aborto y que vamos a hacer esta marcha, ¿no? A favor del aborto. ¿Cuántas veces son repudiadas las mujeres? ¿En cuántos contextos? ¿No? Por cualquier motivo son repudiadas las mujeres. Y Jesús dice, no debe de ser esto. Jesús, esta es la conducta de Jesús. No debe de repudiarse a la mujer. ¿Por qué? Si nos, digo, aquí tampoco dijo repudien también al hombre, no seamos feministas. Eso no. Jesús dijo no. Jesús dice, por vuestra terquedad dejó escrito eso Moisés porque no le quedó de otra, porque eran tercos, ¿no? A veces, ¿cuántas veces somos tercos? ¿Cuántas veces somos tercas, ¿no? Y a veces somos, dice, por su terquedad, por su mala cabeza, por su mal corazón, nos aplica esto. No deberían de divorciarse, pero a veces es necesario divorciarse, ¿no? Porque no cambian de actitud, porque no se unen, en vez de separarse, se unen como matrimonio, ¿no? Porque no tratan de salvar su matrimonio. ¿Cuántas veces se ha hecho esto, ¿no? Y cuántas veces propiciamos a que se separen mejor en vez de unirse, ¿no? Dice, al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán los dos una sola carne, ¿no? Dijo hombre y mujer, van a abandonar a su padre, a su madre y se unirán y los dos serán una sola carne. Más arriba dice, es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿no? Igual sus hijos, ¿no? Lo que Dios ha unido, que esto es bien importante, que no lo separe el hombre. Si supiéramos lo importante que es el matrimonio, lo importante es lo que Dios une, siempre que nosotros pedimos, incluso hasta para nuestro trabajo, Señor, es mi trabajo, es mi carrera, eso es nuestra vocación, son las cosas que vamos a hacer, Señor, bendícelas, ¿no? ¿No? Lleva a buen fin mi proyecto, ¿no? Nos dicen que nos casamos a veces con el trabajo, con nuestra vocación, ¿no? Los que son sacerdotes, religiosas, ¿no? Los que son incluso laicos consagrados, ¿no? No importa si uno se casa o no, lo importante es que a veces nos unimos a una causa. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no lo separe el hombre. Lo que hacemos en el nombre de Dios no será destruido, no será separado, no será acabado y destrozado, ¿no? Y hoy tenemos una imagen impresionante, que esta Casa Milagro por ahí, ¿no? En España, que quema todo, menos esa casa, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Esa es una de las pruebas más grandes cuando se hacen fundaciones. Es una de las pruebas fuertes a las que se somete y a las que la somete la Iglesia, ¿no? Cuando se quiere saber si es una obra de Dios, una obra del demonio, le llaman así los sacerdotes, los priores, ¿no? Estos de la causa de los santos, les ponen las pruebas más pesadas a los fundadores, ¿no? Y los hacen como sus, perdón, lo voy a decir, como sus calzones, como sus choninos, ¿no? Los hacen y los traen para arriba y para abajo, ¿no? Y si aguantan lo que les hacen, dicen es obra de Dios, ¿no? Si no se desmoronan y dicen, no, esto viene para abajo, ¿no? Es una de las obras también el tiempo influye mucho. Si esas obras, si esa vocación, si ese carisma trasciende a lo largo del tiempo,
como el franciscano, ¿no? El de San Francisco de Asís, el teresiano, ¿no? De Santa Teresa de Ávila, ¿no? Enrique de Ossó, si estos, ¿no? San Juan de la Cruz, el carmelita, ¿no? El paulino, el agustino, si todos estos carismas trascienden y no se desmoronan a pesar de las cosas, a pesar de las terquedades, ¿no? Y la misma iglesia, si no se ha desmoronado a pesar de nuestras terquedades, es obra de Dios, dice. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Más adelante Dios nos hablará del cuerpo místico, ¿no? Y de la figura del cuerpo místico, de la esposa, ¿no? Casada, de la iglesia casada con Jesús. Esto es bien importante, ¿no? Nuestra alma se casa cuando hablamos de cuestiones místicas, que bueno, a mí me gusta hablar mucho de esto, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la iglesia, ¿no? Del alma que se une a Dios, no lo va a poder separar el hombre, ¿no? Se unirán y estarán juntos, ¿no? Un alma orante. Y esto es lo que estamos preparando, esto es lo que estamos, a este camino vamos a llegar, a esta situación vamos a llegar a través del camino de la oración. No nuestra oración, la oración de Jesús, su palabra, ¿no? Que Dios dice siempre hacer las cosas que Dios ha unido, lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Creo que esto tendríamos que adoptarlo en cada cuestión, en cada gran proyecto, que nosotros comencemos siempre a decir lo que Dios ha unido, lo que Dios siembra, lo que Dios construye, que no lo separe el hombre, que no lo derrumbe el hombre, ¿no? En el nombre de Dios hacer las cosas. Cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Dios, que esto aplica mucho, no habrá poder humano que lo destruya, ¿no? Ni que nos destruya. Dicen, nosotros con Dios, ¿quién contra quién? ¿Quién contra nosotros, no? Si Dios es grande y fuerte y poderoso, ¿no? Dice, en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, ¿no? Y aquí fue más así como de amigos. Jesús, dinos qué, ¿no? A ver, dice, y él les explica, ¿no? Si un hombre se divorcia, pone en pecado a su mujer, ¿no? Y si se casa con otra, y también si una mujer se divorcia de su marido, lo pone en pecado, ¿no? Esto es bien importante, sobre todo hablando para los maridos, ¿no? Para las mujeres, para las esposas, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos en riesgo, ponemos en pecado, ¿no? Cuando hay infidelidad, ¿no? Y se juraron amor eterno, amor de toda la vida, y de repente llega y le dice, mi amor, ¿qué crees? Que ya no te quiero, vete, yo ya hice mi vida, estoy con otro, con otra, ¿no? Adiós, ¿no? Y la mujer, que a lo mejor fue fiel, no sumisa, sino que simplemente creyó en la fidelidad del matrimonio, dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Hay mujeres, hay hombres que pueden pasar sin volverse a casar nunca en el nombre de Dios, ¿no? En esto hasta que ellos se mueren o hasta que se muere su cónyuge, ¿no? Que llevan el evangelio a estos extremos, ¿no? Digo, no a estos extremos, simplemente que tratan de hacer las cosas de la mejor forma, ¿no? Algunos van a decir, eso ya no se usa, eso ya no es moda, pero aquí Jesús dijo, sí, tal vez ya no es moda, pero es por vuestra terquedad. Y ahora aplica mucho a las legislaciones que se están haciendo. Los senadores, como Moisés, ¿no? Al ver la terquedad de los hombres, de las mujeres, que las mujeres abortan, que hay la eutanasia y que hay ahora la donación de órganos y muchas otras cosas, por la terquedad de ustedes no nos queda de otra más que legislar esto, ¿no? El aborto, la eutanasia y muchas otras cosas más que son aberraciones ante Dios, ¿no? Pero dice también por ahí, eso no debería de ser. Sin embargo, por sus terquedades no nos queda de otra, ¿no? También yo creo que si también por las terquedades y a los pobres hombres legisladores, yo creo que Dios les va a tomar también en cuenta y les ayudará un poco, ¿no? Si los hombres son las mujeres feministas ahora, ¿no? Que se ponen en ese plan por las terquedades, ¿no? Y bueno, le acercaban a niños para que los tocara. Digo, ¿cuántas veces hemos expuesto, a nuestro hombre o a nuestra mujer, en su caso, ¿no? Están así, nos exponemos, lo exponemos al pecado, a cometer adulterio,
¿no? Les hablaba de estos casos, ¿no? Que te llega el marido y te dice, no, ya no te quiero, entonces ¿qué haces? Pues a veces uno se consuelan o se encuentran a otra persona y también tienen que rehacer su vida, les guste o no, ¿no? Aunque uno quiera llevar la vida de la mejor forma, ¿no? A veces ya no les queda de otra, ¿no? Y también, dice, sí, pero aquí Dios toma en cuenta quién fue el que puso, dice, comete adulterio, el que pone en adulterio, ¿no? El que cometió el adulterio. Y aquí él sí habla de los dos, no habla como hablaban los fariseos, ¿no? Ni como habló Moisés. Aquí hay que repudiar a la mujer, ¿no? Aquí dice, los dos cometen adulterio. Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, habla de la infidelidad contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí está sentenciando quién comete la falta, ¿no? Si la mujer le pone los cuernos al hombre, está siendo adúltera, pero si el hombre le pone los cuernos a la mujer es un adúltero. No habla de adúlteras nada más, ¿no? No habla beneficiando nada más al hombre o a la mujer, ¿no? Digo, no habla, y hablaba del feminismo, porque el feminismo se ha tornado a nada más favorecer a la mujer, aunque no tengan razón, aunque cometan adulterios, aunque cometan asesinatos, ¿no? Aunque agredan y se tornen violentas, ¿no? Y aquí Jesús es justo. Y si fuéramos justos, sería otra cosa nuestra vida, ¿no? Digo, si viéramos la legislación, esto es grandísimo, eso es importantísimo. Y bueno, dice, le acercaban niños para que los tocara, pero los niños los discípulos le regañaban. Al verlo Jesús se enfadó, ¿no? Jesús también se molestaba con ellos y les reclama, dice, dejad que los niños se acerquen a mí. No se los impidáis, ¿no? De los que son como ellos y los pone como ejemplo, es el reino de Dios, ¿no? Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Otra señal de Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces ahorita recuerdo estas psicologías que a mí me gustan mucho cuando hablan de los niños, el niño interior, ¿no? Muchas veces nuestro niño está herido y Jesús dice, hay que ser como niños, ¿no? Y a veces está herido nuestros niños. Y también hay veces que los niños hemos encontrado casos gravísimos, ¿no? Gravísimos de niños que son hasta asesinos, ¿no? Que ya está tan contaminada, ya está tan dañada nuestra niñez. Sin embargo, Jesús habla de esta niñez, dejad que los niños se acerquen a mí, de quienes son como ellos es el reino de Dios. Habla de la inocencia, de la bondad, ¿no? De esos niños limpios, ¿no? Cuando ya los niños comienzan con actitudes diferentes de drogarse, de sexualizarse, de matar o de hacer otro tipo de cosas, ya dejan su inocencia, ¿no? Ya no son niños, ya tienen la maldad encima, la malicia, ¿no? Y también habla de los hombres adultos que son como niños, ¿no? Nos ha tocado hombres que son dulzuras, mujeres que son una dulzura, una bondad, ¿no? Que son muy... En la sociedad la ingenuidad está vetada, castigada y acribillada, ¿no? ¿Quién es una persona dulce? ¿Quién es una persona amable? Son agredidos totalmente y se burlan de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado eso? Que a veces uno hace las cosas de manera inocente, limpia, y ya es sancionado uno por todas las situaciones, ¿no? Ya está viendo los fariseos con qué intención uno va o no, ¿no? Irá con la mejor intención o no, ¿no? Con la malicia o no. ¿Y cuántas veces nos ha tocado esto? Vamos a pasar a nuestra tercera parte de oración. Son 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a ir a Jesús vida. ¿Cuál es el don que la palabra me ha hecho? ¿Cómo orienta mi vida contemplar a Jesús en su ministerio y quedarse entusiasmados, admirados, motivados, al ver su manera de actuar, ver la realidad, los acontecimientos, a las personas con los ojos de Dios? Hoy nos invita a dialogar este texto. ¿Con qué frase
se queda, ¿no? ¿Cuál es el regalo de Dios? Yo déjenme compartirles, ¿no? Yo me quedo con que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Con eso. Y esta actitud, ¿no? Esta frase de Jesús, de los que son como niños, de ellos es el reino de Dios, ¿no? Hay una canción muy bonita que dice: busca primero el reino de Dios y por añadidura lo demás se te dará, ¿no? Vamos a escuchar, ya saben, ¿no? Vamos a escuchar esta canción que a mí en particular me encanta. ¿Quién es digno de entrar en el reino de Dios? Jesús dice: a menos que vuelvas a nacer, no entrarás en el reino de Dios. Tenías razón. Debéis ser como chiquillos para entrar en el reino de los cielos. El niño cree, ¿no? Lo que el papá le dice. Confía en su papá, no tiene confianza. También, a veces, vemos a grandes santos, ¿no? Que eran como niños. Actualmente, ¿cómo creer que el Padre Pío era un estigmatizado, ¿no? Sin embargo, lo creyeron, como María, ¿no? También María era una niña. ¿Cómo creer que el hijo que espero es hijo de Dios, ¿no? Esas preguntas, como cosas de magia, ¿no? El niño cree en la magia. Y no porque Dios sea magia, sino que para creer las cosas extraordinarias de Jesús, sin buscarle la explicación científica, ¿no? Sin confrontar nuestra mente con el corazón, simplemente por un acto de fe, ¿no? Para todos aquellos científicos, también la ciencia se requiere mucho acto de fe. Es como ahorita la vacuna, ¿no? ¿Cómo saber que la vacuna nos va a curar, ¿no? Pues por acto de fe. Y muchos en acto de fe acudieron a vacunarse, ¿no? Y porque lo creímos, porque hubo alguien que nos lo dijo, ¿no? Y hemos sido como corderitos ahí a la vacuna. Así con Jesús, ¿no? Así con Dios, ¿no? ¿Cómo sabemos que es el camino, la verdad y la vida? Que Él es el médico de almas, que Él es el Mesías. Pues por acto de fe, ¿no? Como niños hay que creerlo, ¿no? Muchos se burlan de que, ay, los niños creen en Santa Claus, en tonterías y le hacen burla también, ¿no? Pero así tal cual, ¿no? Como niños. En esta tercera etapa, Jesús vida, vamos a orar. Recuerden apropiarse de algo de este evangelio y con eso nos quedamos, ¿no? Con ese regalo que Dios nos ha dado. Yo ya les compartí cuál, ¿no? Este aleluya es como si cantaran los ángeles, ¿no? Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, dicen.
Dios mío, me pesa y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo y más aún porque te ofendí a ti infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las próximas ocasiones de pecado. Señor, misericordia, perdóname. No. Ponemos también, no, de no ofender más a los demás, no ofendernos a nosotros. Creo que esta es nuestra tarea para esta semana, ¿no? Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas que yo me separe de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todas estas bendiciones que nos has dado, porque nos iluminas constantemente, porque guías nuestro camino y sobre todo porque cada vez nos unimos más a ti a través de la oración. Le pedimos a Dios, yo le pido a Dios que su Espíritu fructifique estas palabras, esta oración, ¿no? Y que poco a poco nos llegue a nuestro corazón, nos transforme, ¿no? Y que haga lo que tenga que hacer, que como dice, que lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, y en estos momentos nos hemos unido a Dios a través de la oración, a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de lo que es va a ser en la Eucaristía, esto es muy propio, yo lo aprendí en la Eucaristía, cuando al final el Padre nos dice esto, esta es una frase que yo siempre me llevo al final de la Eucaristía, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, a través de esta comunión espiritual, a través de esa comunión tal cual sacramental, ¿no? Cuando nosotros nos unimos a Dios a través de la comunión, esta máxima se queda constantemente, se nos queda marcado, que lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre, porque estamos en gracia, cada vez vamos más caminando a la gracia de Dios, ¿no? Y a veces muchas cosas hacen que nos separemos, ¿no? Así es que este momento de apapacho, de oración, es un momento de unión con Dios. Así es que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y que les quede esta unión con Dios por mucho tiempo. Así es que les envío un beso y un abrazo, ¿no? Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con nuestra Lección Divina, si Dios quiere. Así es que bueno, pues son 8 de la mañana con 47 minutos de este 3 de octubre de 2021. Y bueno, hay muchas fiestas todavía esta semana. Así es que estaremos viendo y celebrando a San Francisco de Asís, próximamente a Santa Teresa de Ávila. Y bueno, hay muchas cosas bonitas ahora en celebraciones de grandes santos de la iglesia que tienen una vida bellísima. Yo se los voy a retuitear sus vidas a través del Twitter para que vayan viendo alguna película, algún documental, alguna cuestión. Les voy a recomendar algunos libros, así es que estén al pendientes de esto. Que Dios los bendiga, ¿no? Gloria a Dios por ahí, un beso y un abrazo. Estamos haciendo historia.